Vamos a la palabra de hoy. El mensaje de hoy es titulado Dios habla y escucha. Es una afirmación total que la Biblia nos ha revelado a través de la palabra escrita. Dios habla y escucha. ¿Sí? Esta es una verdad innegable y que los hijos de Dios pues tenemos ya entendimiento y revelación de ello. ¿Qué implica? Pues es lo que queremos estudiar. Quiero dedicar estos últimos domingos del año a profundizar en la oración, a que profundicemos en la Escritura sobre lo que es el estudio, la revelación de qué es la oración, qué propósito tiene la oración en nuestras vidas. Tenemos una visión ya definida, tenemos una misión como iglesia local, tenemos una ruta de discipulado, pero todo este diseño como iglesia debe de ser cubierto en oración para la iglesia local y obviamente en oración por el desafío que enfrentamos cada uno y también como congregación. Es decir, vienen retos. El próximo año 2023 ha de ser un año de crecimiento, de desafío. Continuamos en la etapa de transición, ya habíamos hablado de esto. Toda la decena del 20 hasta el 30 será una década de transición. Es decir, estamos en una temporada, hablando de los tiempos generales, estamos hablando de un tiempo de transición. Estamos dejando atrás un tiempo que ya fue agotado en muchas de las áreas y vienen cambios mucho más intensos. Estamos pasando a una temporada de cambios en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo filosófico, en cultura, en valores. Es decir, el mundo está entrando en una situación más complicada de lo que ha sido anteriormente. Y dentro de ese contexto, la iglesia tiene un papel protagónico. Es decir, así está diseñado por parte de Dios, que vendrían cada vez tiempos más difíciles y que en medio de eso es precisamente donde la iglesia había de brillar y había de ser protagonista. Cuando digo la iglesia me refiero a los congregantes, a los hijos de Dios. Así que en esos tiempos Dios hará brillar a sus hijos. Es decir, esa palabra de ser luz y de ser sal será una realidad. Pero va a usar pues a los hijos con entendimiento, a los hijos con revelación, a quienes realmente van a trabajar para extender la influencia del reino. Y damos gracias a Dios porque no solamente lo está hablando a Casa de Bendición, sino son muchas iglesias locales las que hoy en diferentes partes del mundo están recibiendo esta palabra. Y la iglesia en su conjunto ha de despertar y ser protagonista en este tiempo. Algunas cosas las viviremos, algunas otras, algunos ya no alcanzaremos a verlas, pero habrá generaciones que sí. Y la iglesia, como les decía hace 8 días, trasciende, ha trascendido y trascenderá cualquier circunstancia. Dios siempre se ha guardado un remanente, siempre lo ha prosperado y lo ha usado para cumplir sus propósitos. Eso no cambiará, ¿verdad? Así que ahí está puesta nuestra confianza. Por esto necesitamos de la oración. Y sé que todos nosotros tenemos alguna experiencia, cierto conocimiento ya de la oración, pero quiero que vayamos haciendo un recorrido para realmente darnos cuenta qué es lo que hoy Dios nos llama a orar. ¿Cómo orar? ¿A quién Dios escucha? ¿A quién es a quien Dios le habla? ¿Y qué es lo que habla? ¿Y cómo lo habla? ¿De qué manera es que Dios nos habla? ¿Sí? Empezamos a leer el libro de Hebreos el día de ayer, hoy estamos en el capítulo 2 y de entrada el libro de Hebreos nos dice que en este tiempo, hablando del tiempo general de la iglesia, Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Dice, en estos tiempos finales que empezaron a partir de la resurrección de Jesucristo, Dios nos habla por medio de su Hijo. Eso es muy importante, que la iglesia lo entienda, lo
comprenda y lo viva. ¿Cómo es que Dios habla? Nos habla por medio de su Hijo. ¿Y su Hijo dónde habló? Por medio de los evangelios. Instruyó a sus discípulos y los apóstoles hablan en las cartas allí en la Biblia. Tenemos todas las cartas del Nuevo Testamento que forman parte de la palabra revelada. Entonces, esto es importante. Dios habla, y cómo habla, y entonces cómo debemos recibir la palabra y cómo debemos nosotros también hablarlo. Esto sería parte de lo que es la oración. La oración es conversación. La oración es diálogo con Dios y Dios con cada uno de sus hijos, y también con su iglesia en conjunto, ¿verdad? Habíamos aprendido que la oración era hablar con Dios, y alguien se ha tomado muy en serio eso y se puede pasar horas hablándole a Dios, ¿verdad? Piensa que se trata la oración de llegar, estar un rato a solas con Dios y soltarle una lista de cosas y estar hable y hable y hable y hable, ¿verdad? Y después dice amén y vámonos, ¿verdad? ¿Y a qué horas va a escuchar a Dios? ¿Dónde quedó la conversación? O sea, en realidad fue un monólogo. La persona está hable y hable y hable y hable y simplemente descarga, ¿verdad? Pero se convierte eso en mucha palabra y en poco contenido, pocas respuestas de parte de Dios. Por eso queremos retomar la enseñanza bíblica acerca de la oración. Entonces, Dios habla y también escucha. Dios oye, Dios habla. Dice el Proverbio, capítulo 4, versículos 20 al 21, Proverbios 4, 20 al 21, dice: Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. ¿Quién está hablando? Dios, ¿verdad? Dios, que es la sabiduría a través del Hijo, dice: Hijo mío, atiende mis consejos, escucha atentamente lo que digo. Escucha atentamente, es decir, abre tu oído, pon atención, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Entonces, ¿para qué habla Dios? Para que se le ponga atención, para que lo que Él diga lo guardemos en el corazón y que no perdamos de vista lo que Él ya nos habló. Esto es importante. A veces oímos palabra de Dios, pero hoy lo oímos y al rato ya se nos ha olvidado, ¿verdad? Entonces necesitamos que la guardemos y que no la perdamos de vista. Dice también el Salmo 5, versículo 3: Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿A qué horas? Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Dios escucha. Aquí el salmista lo está afirmando. Él tiene la seguridad de que Dios lo escucha. ¿Cuándo? Por la mañana. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Es decir, pacientemente espera que Dios dé una respuesta. Estos dos pasajes hablan de que Dios habla y también de que Dios escucha. Y que hay una relación entre quien habla con Dios y quien recibe instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Si ustedes observan en estos dos pasajes, tanto en Proverbios como en el Salmo, dice, en este caso el Salmo 5.3, dice de una hora, dice por la mañana. ¿Por qué precisamente por la mañana? Bueno, pues en este caso es David quien está hablando. Él tenía esa convicción de que en la mañana, cuando había un tiempo de silencio, cuando todo estaba apacible, él podía con frescura acercarse a Dios y hablarle, y no solamente hablarle, sino expresarle su clamor. El clamor habla de tiempos de dificultad, tiempos de sufrimiento, de cosas que nos están incomodando, y entonces hablaba con Dios. Te presento mis ruegos, dice, y quedo a la espera de tu respuesta. Estos son elementos de la oración que practicamos nosotros. Si nosotros hemos aprendido de la oración conforme a los salmos, conforme a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y es ahí que vamos a hacer un recorrido.
Todos estamos conscientes de que la oración es de suma importancia, ¿verdad? Todos estamos convencidos de que la oración es de suma importancia, de que la oración es una conversación con Dios y que a Dios le pedimos y Él responde. Todos tenemos esa idea y esa enseñanza de manera general. Sin embargo, el entendimiento y la práctica de la oración siempre ha estado rodeada, sobre todo en este tiempo más, de misticismo y de una atmósfera de religiosidad. Es decir, se ha envuelto a la oración como algo místico, es decir, algo de lo que participamos, que puede ser mágico, que puede ser algo que sí sobrenatural, pero que está oculto, que no lo vemos de manera directa, o que no podemos saber una respuesta de Dios de manera personal, porque no estamos físicamente hablando, sino que en la oración estamos comunicando desde la tierra hacia el cielo, y esperamos respuestas del cielo a la tierra. ¿Sí? Estas enseñanzas son importantes. Entonces, en este misticismo y religiosidad, pues a la oración se le usa de muchas diferentes maneras y se pierde la esencia de lo que Dios quería enseñarnos. Muchísimos de nosotros, la gran mayoría, aprendimos primero a rezar, ¿verdad? ¿Y qué es rezar? A diferencia de orar, dice, rezar es hacer repeticiones, ¿verdad? Es estar constantemente repitiendo y repitiendo palabras ya establecidas, como si fueran recetas, como si fueran fórmulas mágicas. A eso me refiero con religión y misticismo. Y se espera que de esas repeticiones obtengamos un favor de Dios. Entonces, hoy sabemos que no es así, ¿verdad? Que la oración es un diálogo, una conversación entre Dios y sus hijos. Y que Dios entonces escucha y responde. Entonces, esto es lo que necesitamos profundizar. ¿Cuál es el entendimiento que tenemos de la oración y cómo es que la practicamos? Para no caer en ese misticismo y religiosidad. La religiosidad incluye el pensar que tengo que hacerlo de cierta manera, que tengo que hacerlo a cierta hora, que tengo que hacerlo en cierto lugar, que debe de ser con cierto esquema de oración, que debe ser por tanto tiempo, que es una obligación o una disciplina. Todo eso tiene que ver con misticismo y religiosidad. Es decir, se ha puesto a la oración en un contexto de que fuera una receta de cómo hablar con Dios. Esto no debe ser así. Este tipo de pensamientos, de ideas deben ser cambiadas en nuestra mente, en nuestro pensamiento, para acercarnos correctamente a Dios, para saber y tener la seguridad de que Dios nos oye y de que nos va a hablar. ¿Sí? Hablando históricamente, ¿dónde empieza todo esto? ¿Cómo fue que la oración se convirtió en un asunto religioso? ¿Cómo fue que se convirtió en un asunto de solamente ciertas personas, de cierta manera, en ciertos lugares? Pues sobre todo fue a partir de que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. ¿Sí? Dios permitió que fueran llevados de esclavos nuevamente cuando ya estaban en la tierra prometida y se los llevaron cautivos 70 años. Allá entraron en contacto con otras culturas, la cultura babilónica, la cultura asiria, persa, y aprendieron cosas de cómo se relacionaba aquella gente pagana con sus dioses y empezaron a hacer mezclas. Cuando ellos regresaron del cautiverio a Jerusalén, a Israel, ya habían mezclado ese entendimiento. Y entonces los fariseos, que eran los que enseñaban la palabra, establecieron este tipo de normas que no estaban establecidas por Dios. ¿Por qué decimos que no estaban establecidas por Dios? Porque si nos vamos hacia atrás, antes del cautiverio, nos vamos a dar cuenta que ya, por ejemplo, Caín y Abel tenían una manera de acercarse a Dios y de orar, de adorarlo, ¿se acuerdan? Ellos presentaban ofrendas y Dios se agradaba o se desagradaba de ellas, y así trató con ellos, de tal manera que ahí surgió el enojo de Caín, porque Dios recibió la ofrenda de Abel.
Pero ahí vemos un acercamiento, es decir, desde el principio mismo de los tiempos, Dios puso en el corazón el cómo acercarse a Él y cómo hablar con Dios. Vemos a Noé, antes de que fuera destruida toda la tierra, todo lo que había sido creado, a Noé teniendo una relación personal con Dios. Después de que la tierra fue nuevamente poblada, vemos a Abraham teniendo una relación personal con Dios. ¿Qué observamos ahí? Que los que tenían una relación personal con Dios eran escogidos por Dios. No fueron las personas, no fue Noé, no fue Abraham quien buscó a Dios y entonces Dios lo escuchó. No, fue Dios quien los buscó a ellos, los eligió a ellos y decidió comunicarse con ellos y tener una relación, ¿sí? Sabemos que en el caso de Noé, pues lo salvó a él y a su familia, junto con sus nueras, ¿verdad? Con eso se repobló la tierra. A Abraham lo llamó juntamente con su esposa Sara, y Dios se comunicaba con él y tuvo una relación personal como con un amigo, ¿sí? Tuvo una relación directa. ¿Qué hacía Abraham cuando él invocaba a Dios? Una vez que Dios le habló y lo llamó y le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te voy a mostrar, Abraham constantemente, dice, levantaba altar, ponía un lugar alto, eso es un altar, ponía un lugar alto de piedras y ahí invocaba el nombre de Dios, le ofrecía sacrificios y hablaba con él y Dios le hablaba a él, y a través de esta manera Dios le dio dirección, Dios le dio sabiduría, Dios lo fortaleció en fe para que él creyera lo que Dios decía y finalmente le cumplió la promesa, tener un hijo y tener una tierra, ¿sí? La descendencia de Abraham aprendió de esa manera. Isaac, Jacob aprendieron a comunicarse con Dios y Dios tuvo relación con ellos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, hasta entonces los que hablaban con Dios porque Dios les habló primero, ¿sí? Dios habla, da a conocer sus planes y sus propósitos y después los escucha en sus necesidades. Vamos a ver el ejemplo de Jacob en Génesis 28, versículos 18 al 22, está un momento de oración de parte de Jacob. Jacob, que fue hijo de Isaac, el 28, del 18 al 22. Estamos hablando de la línea de los patriarcas, descendientes de Abraham, a los que Dios les hizo promesas y que están caminando en esa dirección. Dice aquí en el Génesis 28, 18, que por la mañana, ya habíamos leído anteriormente que también en la mañana hablaba David, ¿verdad? Dice aquí, Jacob se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. ¿Qué puso por señal? Una piedra, dice, y derramó aceite encima de ella. Ese es un altar. Allí levantó un altar, Jacob, en la piedra que tuvo por cabecera, derramó aceite encima de ella y le llamó a ese lugar Betel. Aunque, dice, Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto, hizo promesa a Dios y le dijo a Dios en ese lugar, en el altar, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Está haciendo promesas a Dios. Solamente que si ustedes leen ahí todo el capítulo, antes de que Jacob hiciera esta oración, Dios le habló en sueños. Y estas palabras que declaró Jacob son las palabras que le había dicho Dios. Yo te voy a guardar, yo voy a ir contigo, yo te prosperaré. Entonces, ¿qué hace después del sueño Jacob? Declarar esas mismas palabras, pero en oración. Esto es importante. ¿De qué manera Dios nos escucha? Cuando hablamos lo que Dios habla. ¿Sí? Aquí parece que la lista, pues es una lista como la de nosotros. Si me dieras de comer, si me protegieras, si me prosperas, si me multiplicas, si me libras del mal.
¿Alguien de ustedes ha orado así? Sí, aprendimos así. Pero la diferencia es que él no solamente está haciendo una lista, él está orando lo que ya Dios le dijo que le iba a dar, lo que Dios le dijo que iba a realizar con su vida. Después de esta oración, él emprende su viaje. Lo que sabemos de la historia de Jacob es que él buscaba ansiosamente la bendición de Dios. Él quería la bendición de Dios. La bendición por herencia le correspondía a su hermano, porque Esaú era el primogénito. Y sabemos que engañaron a su padre Isaac y que recibió finalmente Jacob la bendición. Sin embargo, todo ese relato nos dice que antes de eso ya Dios había escogido a Jacob. Que antes de que nacieran los dos, porque eran mellizos, ya había dicho Dios, el segundo será mayor que el primero servirá al segundo. Y pareciera que durante la vida, la mamá de Jacob olvidó lo que Dios dijo, y entonces se pone de acuerdo con su hijo Jacob para engañar a Isaac, y hacen todo un embrollo para conseguir lo que Dios ya le había dado. Esto es importante. Estamos hablando de la importancia de la oración, ¿sí? Y de cómo actuamos humanamente y de cómo actúa Dios. Entonces ellos hicieron un embrollo, buscaron acercarse a Dios, etcétera, para recibir lo que ya Dios había prometido que le iba a dar, independientemente de lo que hiciera Jacob. Pero él decidió en sus fuerzas buscar la bendición de Dios. Y pasó buen tiempo alejado de su tierra, porque estuvo allá con su suegro Labán, y finalmente se casó con las hijas. Toda la historia que ustedes a lo mejor ya han leído. El caso es que fue un tiempo difícil para Jacob, varios años, ¿verdad? Queriendo obtener riqueza, queriendo producir, queriendo agradar a Dios, queriendo tener beneficios para sí mismo antes de regresar a su tierra. Finalmente en Génesis 31:13, Dios vuelve a hablar con Jacob. Dios toma la iniciativa y le habla en sueño a Jacob y le dice en el versículo 13, Génesis 31:13, yo soy el Dios de Betel. ¿Cuál? El que se le reveló allá donde estuvo dormido Jacob, donde puso la piedra. ¿Qué significa la palabra Betel? Casa de Dios. Entonces Dios comienza a hablar diciéndole, el Dios que tú conociste, el Dios que se reveló a ti, soy yo, el que te está hablando hoy. Dios habla, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Por medio de sueños en aquel tiempo, por medio de visiones, donde dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste una promesa. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y entonces Jacob inició el viaje de regreso para finalmente recibir la tierra que ya Dios le había prometido. Pero para entonces ya Jacob iba con 12 hijos y una hija. ¿Sí? Su familia se extendió, se multiplicó de acuerdo al plan de Dios. De esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Todo el plan de Dios se está ejecutando y se ejecuta con aquellos a los que Él eligió, y a esos son a los que les habla y a esos son a los que escucha. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Una vez que Israel salió de Egipto y llegó a la tierra prometida, llegó al desierto, Dios habló con Moisés, que era el libertador, y habló con el pueblo de Israel. Pero nunca le habló directamente al pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, el mediador era Moisés. Moisés hablaba con Dios como hablar con un amigo. Eso es orar. Tenía conversación, relación, diálogo con Dios. Dios le hablaba, Moisés escuchaba, y Moisés a su vez también le hablaba a Dios y Dios le respondía. Pero al pueblo no. Al pueblo nunca se dirigió Dios de manera directa. Puso sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Ellos eran los mediadores. Y entonces Dios les dijo cómo debían acercarse a Él. Era en un lugar específico, el tabernáculo. Había que hacerlo con el procedimiento y el ritual
que Dios les enseñó, y el pueblo a donde más podía acercarse era a los atrios del tabernáculo para llevar la ofrenda del sacrificio, porque ahí estaba el altar del holocausto, ahí se sacrificaba, pero nunca pasaban más allá de los atrios, siempre se quedaban afuera. Los únicos que entraban hasta la presencia era el gran sumo sacerdote, ¿sí? Y había los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solamente una vez al año entraba el sacerdote. Estamos hablando de relación con Dios, de oración con Dios. ¿A quién le hablaba a Dios? No le hablaba a Aarón, que era el sacerdote, le hablaba a Moisés. Y Moisés era para Aarón Dios. ¿Sí? Le dijo Dios a Moisés, tú serás como Dios para Aarón. Y él escuchará y lo que tú digas, él le hablará al pueblo. Intermediarios. Es decir, solamente algunos elegidos por Dios tenían trato personal con él. Todos los demás era por medio de un mediador, ya fuera un elegido de Dios o fuera los sacerdotes. El pueblo solamente veía desde lejos las señales, solamente escuchaba los truenos, solamente hacía los sacrificios, pero no tenía relación personal con Dios. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Entendiendo cómo Dios va revelando la manera en que había que relacionarse con Él. Una vez que ya Israel entró a la tierra prometida, la clase sacerdotal siguió sus funciones y permaneció el tabernáculo. Pero al final de la época de los jueces, aquello ya era un caos. Dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que le daba la gana. Sí, era una anarquía. Se alejaron de Dios, volvieron a caer en idolatría, incluso el arca del pacto la perdieron y la dejaron por allá en otro pueblo. ¿Qué significa el arca de Dios? La presencia, era la presencia misma de Dios. Es decir, se perdió la organización del tabernáculo, se perdió la relación personal con Dios, no había un mediador, hasta que Dios llamó a un juez y profeta que se llamó Samuel. Pero otra vez fue Dios quien dio el primer paso, ¿sí? Porque el sacerdocio andaba por la calle de la amargura, como anda hoy, ¿verdad? Porque los reyes andaban mal, desobedeciendo a Dios, rebeldes a Dios, que representan el gobierno. Es decir, religión y gobierno apartados de Dios. Entonces Dios buscó a Samuel, que era hijo de Elcana y de Ana, y a través de él hablaba, ¿sí? Es decir, Samuel se convierte en el vocero, en el mensajero de Dios. Él tenía relación con Dios, pero solamente él. Después ya él era el que le hablaba al pueblo. Dios dice, Dios me ha dicho, arrepiéntanse, hagan esto, vamos a hacer aquello, ustedes van a perder o ustedes van a ganar la batalla. Era un mediador. Así como Samuel, hubo otros profetas. Vino Natán, vino Elías, vino Eliseo y muchos otros profetas que son anónimos, porque incluso se fundó una escuela de profetas en ese tiempo, gente que era formada para ser la voz de Dios, los mensajeros de Dios. ¿Con qué propósito? De hablarle al pueblo de Dios para que corrigiera sus caminos. Los profetas conocían las circunstancias de su realidad, sabían el juicio que se venía de parte de Dios y hablaban al pueblo para que se arrepintiera, para que corrigiera, para que hiciera cambios. Y solamente usaban la información de lo que iba a acontecer en un futuro para demostrarle al pueblo que tenían visión. Pero el propósito principal del profeta no era hablar de las cosas futuras, sino convencer, persuadir al corazón del pueblo de lo que Dios hablaba. ¿Sí me explico? Porque tenemos cierta idea de que entonces el profeta siempre se va a referir a cosas del futuro. Lo más importante del profeta es que persuade el corazón de los hombres y las mujeres para volverse a Dios. Y para eso puede usar señales, puede usar el don que Dios le dio para demostrar que está hablando de parte de Dios. ¿Sí? Estamos hablando del contexto de la oración, de cómo es que Dios habla, cómo es que Dios escucha. ¿Sí? Entonces usó a profetas.
aparte de los 16 profetas que tienen libros en la Biblia, hay 16, 4 profetas mayores, 12 profetas menores. Aparte de ellos estuvieron estos 4, Samuel, Natán, Elías, Eliseo y otros muchos. Así hablaba Dios en el Antiguo Testamento después de que ya el tabernáculo se había perdido. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es importante tener esta idea de cómo viene el proceso. Cómo viene el proceso de Dios buscando tener relación con el hombre a través primero de ciertos hombres elegidos y después de un pueblo. Cuando Dios eligió a Israel, todos los demás pueblos no tenían relación con Dios. Todas las demás naciones no conocían a Dios, al Dios verdadero. Solo Israel. E Israel perdió este privilegio. Lo que Dios quería era que ellos como nación fueran testimonio, fueran luz, fueran sal a todas las naciones, para que las naciones conocieran al Dios verdadero. Israel no cumplió con ese papel, ¿sí? Por todo lo que ya conocemos en la historia. Así que toda la intención de los profetas pues era ayudar, colaborar en la obra de Dios, y así podemos llegar hasta David. Los profetas vivieron en el tiempo que también estaban los reyes. David fue el primer rey de Israel, y después de David vinieron 38 reyes más. 19 en uno de los reinos y 19 en el otro, porque el reino finalmente se dividió. Israel se dividió en 2 reinos y en total tuvo 38 reyes. De esos 38 reyes, solamente David tuvo una relación personal con Dios, pese a que todos eran del pueblo de Dios. Si todos conocían ya las formas, estos reyes del tiempo de los reyes conocían todo el proceso del que yo les vengo hablando ahorita. Sabían cómo hablaba Dios, sabían cómo respondía a Dios, sabían del ritual en el tabernáculo, sabían de la existencia de los sacerdotes y de los profetas, y sin embargo los reyes se apartaron de Dios. La mayoría de ellos cayó en el paganismo, en la idolatría. Allí van haciendo toda esta mezcla de religiosidad. Si se envuelve a la oración, a la relación con Dios, como algo místico, como algo que era exclusivo de ciertas personas, como algo que era exclusivo para ciertos lugares, para ciertas formas, que solamente algunas personas podían tener relación con Dios. ¿Sí? Y vemos a David, que tuvo una relación personal con Dios, hablando de una manera preciosa, que fue la que nosotros empezamos a aprender como creyentes, a cómo orar con Dios. Vamos a ver ahí el Salmo. Voy a ver dos salmos que nos muestran como ejemplo cómo oraba David con Dios. David, que tenía una relación personal con Dios. Dice el Salmo 3, versículo 4. Con mi voz clamé, con mi voz clamé al Señor, dice David, y Él me respondió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios oye y le responde, ¿verdad? Dice, y me respondió desde su santo monte. ¿Dónde estaba Dios? Es decir, que David se inclinó, se postró en cierto lugar, allí invocó a Dios, allí le habló, y Dios le respondió desde el lugar donde se encontraba, el santo monte. ¿Cuál es el santo monte? Pues donde Dios le habló a Moisés, donde le dio la ley. ¿Sí? Es decir, siempre un Dios lejano, un Dios externo, un Dios inalcanzable para el hombre. Así fue como se dirigió David. David tenía una relación personal con Dios y le hablaba a Dios. Dice en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Quién lo buscó? David. Aquí ya vemos que ya no era Dios solamente el que buscaba a alguien, sino que aquí había un hombre que conocía de Dios y que lo buscaba. ¿Sí? Hay una diferencia ya de lo que venimos viendo, porque nosotros hemos aprendido de esta manera, que había que buscar a Dios y que había que hablarle, ¿verdad? Todos sabemos esto. Dice, yo lo busqué y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto es algo que Dios hace.
¿Alguien de ustedes ha experimentado temor? Ore al Señor, porque Dios libra de todos los temores. Dice el mismo Salmo 34 en el versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Alguien ha pasado por tiempos de angustia? Ore, ore, porque Dios libra de todas las angustias. ¿Por qué? Porque Él oye. ¿Pero a quién oye? Este es el punto. ¿A quién oye? A los justos. O sea que no oye a todos, ¿verdad? Sorpresa, que Dios no oye a todos. Dios oye, sí oye, pero oye a los justos. ¿Quiénes eran los justos en el Antiguo Testamento? Los elegidos por Dios. Solamente aquellos a quien Dios en su gracia y misericordia les daba la oportunidad de hablar con Él. O bien a quienes participaban de los sacrificios de acuerdo al tabernáculo. Es decir, el pecador venía al tabernáculo, traía su corderito o su becerro, se lo entregaba al sacerdote, lo sacrificaban, lo desangraban y lo quemaban ahí en el altar del holocausto. Ahí lo quemaban totalmente. De esa manera quedaba justificado. El pecador quedaba justificado, era justo. Y entonces podía pedirle a Dios, podía tener acceso a Dios. El asunto es que era una ofrenda temporal, ¿sí? Porque hoy presentaba el sacrificio, hoy Dios le perdonaba su pecado y salía del tabernáculo y volvía a vivir de la manera que había vivido siempre, y al año siguiente tenía que venir otra vez a decirle: perdóname otra vez por todos los pecados de este año y aquí traigo mi corderito. Y esto se convirtió en una rutina, religiosidad, una rutina de creer que así agradamos a Dios, de creer que así éramos justos, de que así era como Dios nos iba a oír. Dice la Escritura que Dios se cansó, aborreció los sacrificios, porque eran puro formulismo, eran pura vanidad, eran pura religiosidad, y no los aceptó más. De tal manera que ya esos sacrificios quedaron insuficientes para ser justos. Entonces, ¿de qué manera se es justo? Hay que tomarlo ahí como una observación. En esto vamos a ir profundizando. Claman los justos y Dios oye. Pero primero hay que estar seguro de que somos justos para que Dios nos oiga. ¿Sí? Dice Jeremías, hablando de los profetas, dice Jeremías 33:3, que Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Es decir, habla conmigo, búscame y yo te voy a responder. Pero ¿a quién le dice eso? A un profeta, a un elegido por Dios para comunicarse con él. Dice: y a ti, a un justo, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Esa palabra podemos aplicarla a todos? No. Estas palabras fueron para Jeremías de manera específica. Pero en Jesucristo las cosas van a cambiar. Esto es lo que tenemos que tener en visión, ¿verdad? Dice el profeta Habacuc en el capítulo 2. Primero le presenta una serie de quejas el profeta a Dios, así como lo hacemos nosotros a veces en oración, ¿verdad? Podemos llevar listas de cosas que nos pasan, de las cosas de este mundo. Así fue Habacuc. Y dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2, primero dice que presentó su queja y después decidió no dormir el profeta hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Y el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión, le dijo, ¿verdad? Y entonces Dios le da una visión al profeta de lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel, para que él a su vez lo hablara con el pueblo, porque Dios hablaba en ese tiempo a través de los profetas. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 7, es otro ejemplo. Dice Miqueas, después de hablar con Dios y de exponerle toda la realidad. Si ustedes leen el libro de Miqueas, hagan de cuenta que están describiéndose una realidad como la que vivimos hoy, de violencia, de corrupción, de puras cosas desagradables.
una sociedad que estaba decadente. Miqueas capítulo 7, versículo 7 es el que voy a leerles. Dice que Miqueas les pone todo esto a Dios y dice: yo por mi parte, una vez que ya hablé con Dios, pondré mi confianza en Él, porque Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Entonces, ¿de qué manera se dirigían estos hombres a Dios? Con la convicción de que Dios hablaba y de que Dios los escuchaba. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra convicción hoy como hijos de Dios? ¿Cómo tenemos que acercarnos en oración a Dios? Algo básico y elemental que hoy todos conocemos de cómo acercarnos a Dios es que el primer paso es acercarnos a Él sin pecado. Porque Él oye al justo, acabamos de leer, ¿verdad? Él escucha a los justos. Entonces, si hoy queremos acercarnos a Dios, tenemos que ir sin pecado. No sin pecados, o sea, no sin faltas, sino sin pecado, sin naturaleza de pecador. Acercarnos a Él sin naturaleza de pecador. Quizás sí con faltas y con tropiezos, pero sin naturaleza de pecado. Es lo que debemos entender hoy en Cristo. Es, en otras palabras, debemos acercarnos a Dios con un corazón limpio, humilde y arrepentido, porque vemos que así es como Dios escucha. El apóstol Juan escribió en el capítulo 9 de su evangelio una historia acerca de un ciego que fue sanado por Jesús. Y este ciego, después de que fue sanado, fue cuestionado por los religiosos de por qué era posible que lo hubieran sanado si él era ciego de nacimiento. Ya tenía 40 años este hombre. Y dice en el versículo 31, Juan 9:31, que cuando estaban cuestionando al ciego, que cómo era que Jesús lo había sanado, si Jesús era un aborrecido, si no era la persona que ellos esperaban, y dice que él contestó: sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Fíjense la sabiduría y la revelación. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Aquí tenemos otra clave, ¿verdad?, que confirma lo que venimos diciendo. Dios no escucha a los pecadores, escucha a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los temerosos de Dios y hacen su voluntad. A ellos sí los escucha. ¿Cómo podemos hacer su voluntad si no la conocemos? Y ahí nos queda otra incógnita, ¿verdad?, que debemos de ir resolviendo. Así que de nada sirve buscar a Dios si se permanece en pecado, si se permanece en naturaleza de pecado y se siguen cometiendo faltas. De nada sirve la oración, son vanas repeticiones, no se logra nada, porque dice Romanos 3:23 que todo mundo es considerado pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por la herencia de Adán. Entonces hay que salir de esa herencia de Adán. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Sí? Pues ahí vamos caminando bien, porque solamente Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz, nos limpia y purifica de todo pecado. ¿Sí? Es por la fe en Él que somos hechos justos, para entonces podernos acercar a Dios y hablar con Él. Si no estamos en esa condición, aunque hablemos, Dios no oye. Esa es la cuestión, ¿verdad? Así que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y nos acerca confiadamente a Dios para que nos escuche. Así que el segundo paso, después de haber sido justificado, es la fe. Es decir, necesitamos ser justos y justos por la fe. Dice la palabra de Dios, así está escrito, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo el autor de Hebreos en el versículo 7, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que responde a las peticiones que le hacemos. ¿Qué es necesario? Que lo creamos.
¿Cómo lo vamos a creer? Por medio de la Escritura, por medio de Jesucristo. Por eso estoy haciendo esta historia, ¿verdad? Hoy no vamos a agotar el tema, estamos viendo el recorrido, cómo es que Dios habla, cómo es que Dios nos escucha y qué es realmente la oración. ¿Sí? La oración no es nada más hablar con Dios. La oración no solamente es una relación con Dios, es mucho mayor que eso. Y requiere hacerse a través de Jesucristo y en Jesucristo. Dos cosas, de Jesucristo y en Jesucristo. Él es el medio y también es en Él, permaneciendo en Él, como somos escuchados y como Dios nos habla. Esto es lo que vamos descubriendo. También dice Santiago que aquel que se acerca a Dios debe hacerlo sin dudar. Dice, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, ¿verdad? Que va y viene, que va y viene. Dice, sino que tiene que estar firme, confiado en que Dios responderá, tener la certeza de que Dios nos habla. ¿Le sigo? Así que la oración, esta es la historia, hasta el tiempo en que fue el último profeta. ¿Quién es el último profeta? Malaquías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Después de Malaquías hay 400 años en los que Dios no habló. No hubo ningún mediador entre Él y su pueblo, hasta que llegó Juan el Bautista. Juan el Bautista, con un ministerio profético que venía a preparar el camino del Señor, volvió a hablar de parte de Dios. Pero como nos dice Hebreos, después de eso, Dios solamente habló a través de su Hijo. Después de Juan el Bautista, no más profetas, no más sacerdotes, no más sacrificios, solamente Jesucristo. No hay ninguna religión que te acerque a Dios, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna ideología, no hay ningún mediador, líder, profeta, lo que sea, ¿verdad? Iluminado te puede guiar a Dios. Solamente la revelación de Jesucristo en nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Después de la historia que les he narrado, podemos entender esta palabra. Dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos. Decimos sí, ¿verdad? Sí. Dios de muchas maneras y de muchas formas habló en otros tiempos. ¿Cómo? Por medio de los profetas. Dice, habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Y en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Así que el Hijo es ¿qué? El mediador, el único mediador y el heredero. Y si Él es heredero, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo y en Cristo. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre, ni ninguna otra religión bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. ¿Solamente quién? Jesucristo. También 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:5 fue el que les leí. Es decir, es confirmando que solamente hay un medio ya. Hoy solamente hay un medio de hablar con Dios. Solamente hay un medio para escuchar a Dios. Y ese es a través de Jesucristo. Él es el mediador. Él es el único medio. A través de Él es que nos ha hablado. ¿Dónde están sus palabras? En los evangelios. ¿Sí? ¿Quieres oír hablar a Dios? Pon atención a los evangelios. ¿Queremos oír hablar a Dios? Hay que leer las cartas del Nuevo Testamento, porque Dios se ha revelado ahí para hablar para este tiempo.
Ya habló en el Antiguo Testamento. Es importante todo lo que dijo para que podamos entender. Por eso hice la historia, ¿verdad? Porque es una enseñanza que necesitamos darnos cuenta cuál es el cambio que ha habido. Estamos viviendo una situación muy diferente a la que vivió en el pasado el pueblo de Dios y los escogidos de Dios. Hoy no es en un lugar específico, no es con formas específicas, no es en tiempos o duraciones, ¿verdad? No es solo para ciertas personas. ¿Para quién es? Para todos los que han creído en Jesucristo y permanecen en Él y en Él se acercan a Dios, pueden hablarle y pueden recibir su voz. ¿Dónde está su voz y dónde está su palabra? En la Escritura. Jesús mismo es la palabra encarnada. Si la voz, la palabra de Dios con la que se creó todas las cosas, se encarnó en Jesucristo y por medio de Él nos habla. ¿Sí? Dijo Dios cuando fue bautizado Jesús en el Jordán, recordemos cuáles fueron las palabras de Dios en el Jordán. Este es mi Hijo muy amado. A Él oíd, a Él oíd. No dijo a la religión judía, no dijo a la religión X o Y, solamente a uno. Es un solo mediador. Por Él alcanzamos la salvación. Por Él somos justificados. Y Él es el creador de todas las cosas y bajo su autoridad han sido puestas todas. De tal manera que por su palabra es que se sostienen, dice la Escritura. ¿Sí? Dice Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a estar de pie. Con esto terminamos. ¿Sí les queda ahorita presente todo el proceso? Estamos estudiando y profundizando en qué es la oración, cómo es que podemos mantener no una relación, sino una comunión, una común unión con Dios. Cómo es que Él nos habla, cómo es que Él nos escucha. Dice primera de Juan 5, 14 y 15. Dice Juan, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿De quién está hablando? De la iglesia de hoy, ¿verdad? Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto ya es diferente de decir que orar es hablar con Dios. No, ¿qué dice aquí Juan? Si pedimos conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos justos, que tengamos el don de la fe, porque el don de la fe es el medio para comunicarnos con Dios, para creerle a su palabra. Dice, entonces podemos pedirle a Él conforme a su voluntad y Él nos oye. Esta es una certeza. Si lo hacemos como Dios estableció, Él nos oye. Dice el versículo 15, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si le pedimos conforme a su voluntad, tenemos la certeza de que Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces Él nos va a responder, ¿verdad? Y nos va a otorgar lo que le hemos pedido. Ciertamente la oración incluye peticiones, incluye ruegos, pero tenemos que aprender lo que Jacob aprendió desde un principio: a poner las palabras de Dios en nuestra boca y con las mismas palabras de Dios pedirle a Él, rogarle a Él. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Necesitamos la Biblia, la palabra de Dios en las manos. Eso es tener un devocional con Dios, poder leer una porción de la Escritura con los ojos del Espíritu, con los oídos bien abiertos a la palabra de Dios, guiados por su Espíritu, y entonces esas mismas palabras ser las que le expresamos a Él. Sí, que tu palabra se cumpla en mi vida.
que estas promesas, que estas bendiciones, que estas maneras que Dios ha establecido sean una realidad para cada uno de nosotros. ¿Sí? En el pasado, solamente ciertos hombres escogidos por Dios podían tener relación y hablar con Dios. Solamente ellos oían la voz de Dios y solamente ellos eran escuchados. Después Dios escogió a un pueblo, ya no nada más a ciertos hombres, escogió a un pueblo y le dio maneras, le dio rituales para que supieran cómo acercarse a Él. Pero fueron rebeldes a Dios, se apartaron de Dios. Teniendo el privilegio de ser el pueblo escogido de Dios, se apartaron de Dios y convirtieron todo el ritual, todo lo establecido por Dios, en una mera religión humana que no agradó a Dios, que le llegó a enfadar a Dios. Hoy corremos esos mismos riesgos de que si no entendemos realmente para qué Dios nos salvó, cómo fue que nos ha hecho sus hijos y cómo quiere tener comunión con nosotros, podemos caer en seguir repitiendo lo que ya en el pasado sucedió y creer que porque estamos repitiendo salmos Dios nos va a escuchar. No es así. Hoy las maneras han cambiado. Solamente habla a través del Hijo y solamente en el Hijo nos escucha. Esto es importante. Nos habla a través del Hijo y solamente en el Hijo es que somos escuchados. Así que debemos desprendernos de toda religiosidad, de todo misticismo, de toda religiosidad. Nada tiene que ver con eso la oración. La oración es conversación en comunión con su iglesia y con Él. Y esa comunión solamente se obtiene a través de Jesucristo. Su palabra es la que nos guía, su palabra es la que expresa su voluntad y la que se revela a nosotros para pedir conforme conviene. En todo momento de oración necesitamos pedir al Espíritu de Dios que nos guíe. El Espíritu de Dios está en nosotros e intercede por cada uno de nosotros y pide de la manera correcta a Dios. Dice Pablo, nosotros no sabemos cómo pedir. ¿Cuántas veces hemos estado en un momento de oración y no sabemos qué pedirle a Dios o qué decirle? Si no es una lista de peticiones, no tenemos cosas que decirle a Dios. Podemos estar en silencio y dejar que Él nos hable. Es en la comunión, porque hoy no está lejos, no está en su monte santo, no está allá en el tabernáculo, no está solamente en el cielo. ¿Dónde está? Cerca de nosotros, dice, cerca de tu boca y de tu corazón. Allí está, para que puedas hablar con Él. Dijo Jesús, cuando oren, entren en su lugar secreto. Y pensábamos que era meternos allá al closet y allí encerrarnos para hablar con Él. No, es échate un clavado acá adentro, hacia ti mismo. Entra en lo secreto, en lo íntimo, porque allí está Él. Ahí está Él. Más que no lo escuchamos por tanto ruido que hay afuera. Y aquí, ¿verdad? Eso nos impide oír la voz de Dios, pero Él está hablando. Él no ha dejado de hablar y Él quiere escucharnos. Él quiere escucharnos. Él lo sabe todo. Dios es omnisciente. No tienes que contarle toda la historia de lo que está pasando en la humanidad. No tienes que contarle toda la historia de tu vida. Él la sabe, Él la conoce. ¿Qué necesitamos? Que se haga su voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? Decirle, Señor, yo no sé de qué palabras expresar, no sé cómo decírtelo o pedírtelo, pero sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y hoy te digo, hágase en mí tu voluntad, cúmplase tu propósito en mi vida. Dice Pablo, y si Él ya nos dio a su Hijo, que es lo más valioso de Dios, ¿cómo no nos podrá dar con Él juntamente todas las cosas que Él sabe que necesitamos? ¿Verdad? ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué necesitas para tu vida? Lo
primero que necesitamos es a Cristo vivo en nosotros, con nosotros, a su Espíritu guiándonos delante de Dios, para que Él nos hable, para que Él nos provea. Ya somos bendecidos. Podemos vernos igual que Jacob. A veces estamos como Jacob, haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, cuando Dios ya dijo: yo te bendije ya. En Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Toda bendición espiritual nos ha sido dada. ¿Qué necesitamos? Caminar en ello. Sí, caminar como un bendecido. Caminar como un bendecido. Todo el bien de Dios en nuestras vidas. Por eso cuando decimos ¿cómo estamos? Bien bendecidos. Ya es una realidad de nuestras vidas. Todo el bien de Dios obrando para nuestra salud, para nuestra provisión, pero con un propósito: que se dé a conocer el nombre de Dios, que Jesucristo sea manifestado. Para eso nos va a dar salud, para eso nos va a dar provisión, para testificar que Dios es una realidad y que Cristo vive en nuestras vidas y que quiere reconciliar a todos los que hoy están separados de Dios. Amén. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que traes a cada uno de nosotros a través de la revelación de Jesucristo, Señor. Gracias porque hoy tú no estás lejos, Señor. Hoy estás en nosotros, en cada uno de nosotros. Nos has hecho templos de tu Espíritu, Señor. Y hoy podríamos vernos como se veía María en aquel momento en que el ángel le dijo que quedaría preñada, embarazada del Hijo de Dios mismo. Y ella esperó, confió, creyó, hasta que ese Hijo fue manifestado, fue dado a luz, Señor. Hoy queremos que así sea en la vida de cada uno de nosotros, que el Hijo que hoy nos habita, por la gracia y la misericordia que has tenido para con nosotros, a través de tu Espíritu en nosotros, crezca y se manifieste, Señor, que se desarrolle cada vez más en cada uno de nosotros, Señor, sabiendo que hemos sido perdonados, justificados a través del sacrificio en la cruz y de la consumación en la resurrección, Señor. Gracias por la medida de fe que has dado a cada uno de nosotros, Señor, para que de acuerdo a esa medida te demos gloria, te demos honra y caminemos en seguridad de que tú estás en nosotros y con nosotros, y que toda obra de nuestras manos será prosperada para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Te honramos esta tarde, Señor, y pedimos que tu palabra more abundantemente en cada uno de nosotros, Señor, y que vayamos llenos de tu Espíritu, Señor, y esta semana veamos una mayor gloria, Señor, en todo lo que hagamos. Así sea, en el nombre de Cristo Jesús.